Gloria al Señor. Un día más para compartir con todos vosotros de la Escritura del Dios Todopoderoso. Un día más para compartir lo que el Señor me está ministrando en estos días y poder compartir con todos vosotros la grandeza que hay en su palabra, un poquito de su grandeza, un poquito de su obra, del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Gloria al Señor. Y hoy estaba leyendo este pasaje del libro de Lucas, el capítulo 12, donde advierte de su venida, de su llegada, donde nos incita al pueblo de Dios a poder permanecer en lo que el Dios Todopoderoso nos ha mandado. Gloria al Señor. De modo que es grande el que el Señor pueda escogernos a nosotros, nos pueda escoger y pueda prepararnos, porque al que llamó antes conoció y al que llamó lo santificó, lo justificó y lo santificó. De modo que hizo una obra perfecta en su pueblo, en sus hijos. Estamos en tiempos donde verdaderamente tenemos que afirmarnos, escudriñar las escrituras, comer cada día de este alimento que nos es preservado por muchas generaciones. El Maestro lo ha reservado y lo ha preservado para su pueblo, para sus hijos. Gloria al Señor. En estos tiempos donde tanta escasez de alimento hay, alimento espiritual, el hombre anda sobre la tierra buscando cómo saciar la sed y cómo saciar ese vacío que tiene desde su nacimiento. Ese vacío, digamos, está por defecto en el ser humano, ya que en el principio nuestro padre y nuestra madre pecaron. Digamos, nuestros primeros padres, Adán y Eva, allá en el huerto de Edén, ellos pecaron. Gloria al Señor. De modo que tan importante es venir a los pies de nuestro amado Maestro Jesucristo y poder rendirnos en su pecho, gloria al Señor, descansar en Él. Nosotros somos sus hijos, somos sus hijas, gloria al Señor. De modo que tenemos que comer de la palabra del Dios Todopoderoso cada día, como está, como está escrito en sus mandamientos, en la oración modelo, su mandamiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Esta es la oración modelo, esto es lo que tenemos que orar. El pan nuestro, el alimento nuestro, la revelación que necesitamos cada día, tenemos que hacernos de ella, tomar esa palabra de alimento, esa exhortación que viene a nuestra vida enseñándonos, exhortándonos, redarguyéndonos, con el fin de que podamos crecer. Toda la lucha del hombre, de Dios con el hombre en la tierra, le voy a decir algo, y esto es una revelación que él me dio hace muy poquito, porque a lo largo de la escritura yo he encontrado el que él decía, oye, 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 al pueblo de Israel le decía en muchas ocasiones, Shema, Shema Israel, Shema, y a cada dos por tres, muy seguido, Shema, 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 oye, 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 la importancia de oír. Gloria al Señor. De modo que la lucha del Dios Todopoderoso con su pueblo, con sus escogidos, es de que podamos despertar el oído para la corrección. Esta escritura, al final de recorrer toda la escritura, toda la Biblia, al final de recorrerla de tapa a tapa, me encuentro un pasaje en el libro de Job donde dice que él quiere que despertemos nuestro oído para la corrección. Él quiere
no que despertemos, corrijo esta palabra. Él quiere despertarnos, Él a nosotros quiere despertar nuestro oído para la corrección. Porque verdad que no es lo mismo escuchar que oír. Si escuchas, puedes escuchar un murmullo, pero no disciernes, no oyes lo que verdaderamente significa ese murmullo. ¿Cuál es el mensaje? No se sabe. Porque estás escuchando, no estás oyendo, escuchas algo. Gloria al Señor. El propósito del Señor es de que nosotros podamos oír para, para nuestra corrección. De modo que la fe viene por el oír, no por escuchar, sino por el oír. Y el oír de la palabra de Dios, digamos el discernimiento, digamos el propósito de la palabra de Dios. Ese es el oír. Gloria al Señor. Pues vamos a ir a la escritura y vamos a leer el capítulo 12 del libro de Lucas. Gloria al Señor, es bastante grande, este pasaje es grande y muy poderoso, porque habla de la bienaventuranza, de su siervo, cuando él viniere, cuando el maestro viniere y le hallare haciendo así como le ha mandado que hiciera. Gloria al Señor. De modo que bienaventurado el siervo que viniere, que cuando su señor viniere le hallare haciendo así. No haciendo división entre el pueblo, no dividiéndonos entre nosotros mismos, no criticándonos entre nosotros mismos, no castigándonos a nosotros mismos, sino haciendo su obra lo que Él nos ha mandado. Lo que Él nos ha mandado en el principio es el ir y discipular las naciones, sanar enfermos. La gran comisión nos manda a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio. En ningún momento de la escritura nos manda a congregarnos, a hacer denominaciones, porque nosotros podemos estar congregados, dos hermanos, y en medio está el Dios Todopoderoso. Ahí ya está congregada la persona. Yo no digo que ir al culto sea malo o sea bueno, sino que hay un tiempo en que es bueno ir al culto, es bueno congregarse, pero todo tiene su tiempo según la etapa de madurez, de crecimiento en la que la persona se encuentre, en qué nivel está, en qué nivel del llamamiento se encuentra. Puede ser que su nivel de estancamiento crezca cuantas más veces vaya al culto y le dé la espalda al Dios Todopoderoso, porque la comunión íntima de nuestro amado Maestro Jesucristo es con los que le buscan, con los que le temen. La comunión íntima, Él tiene amistad contigo cuando verdaderamente lo buscas a Él, en el secreto, en tu interior, en tu corazón, cuando lo buscas en tus emociones. Él está ahí. Desde lo más mínimo detalle, el Señor está pendiente de tus emociones, pendiente de tu pasión hacia Él. Y mm, Él no está en tu pasión por el mundo. Dice la Escritura que cualquiera que se hiciere amistad con el mundo, se hace una enemistad con Él. De modo que si nos acercamos al mundo y seguimos las corrientes del mundo, entonces le damos la espalda al Dios Todopoderoso y lo que hacemos es de que transgredimos en un pecado de rebelión porque vamos en contra de la palabra. Hay que tener mucho cuidado
con acercarse al mundo y las corrientes del mundo. Yo estoy viendo que muchas denominaciones, en ningún momento, para empezar, Dios manda a que se hagan denominaciones. Es más, Pablo da el ejemplo y él dice en la escritura, en el libro de los Hechos, que cuando él va a un sitio, por ejemplo, él dio testimonio de que llegó a un sitio y vio de que ya había unos hermanos que se estaban congregando. Entonces él se fue a otro sitio, y dio testimonio para no edificar sobre el fundamento de los hermanos, porque verdad que cada persona tiene un fundamento conforme lo que el Señor le da, así establece un fundamento, establece unos pilares. Gloria al Señor. De modo que Pablo se fue a otro sitio para evangelizar. Y las iglesias se llamaban, las denominaciones, no, perdón, las iglesias se llamaban la iglesia de tal sitio. Y en ese sitio solo reinaba una iglesia y unos hermanos. Hoy día vemos que en cada cuadra, en cada X calle, hay una iglesia evangélica. Y esto es un tema que es muy penoso y es muy lastimoso, porque el pueblo de Dios tiene que estar unido y no hacer, digamos, en 1 kilómetro cuadrado, hacer varios fundamentos. Unos piensan de una forma, otros piensan de otra, y todos se congregan a sí mismos. Es antibíblico. Esto no es bíblico, porque el pueblo de Dios tiene que estar unido y la unión verdaderamente es lo que hace la fuerza. Dice la escritura que cómo se calentaría uno si duerme solo, más dos se calentarían si duermen juntos. Así está escrito. Gloria al Señor, porque si dos caminaren juntos y uno cae, el otro le levanta. Pero ¿cómo se levantará el que anda solo? Entonces es tan importante la unión. Gloria al Señor. La desunión es del reino de Satanás, del reino de las tinieblas. Esa es la desunión, la división. Ahí es donde Satanás está a sus anchas. Cuando una persona tiene un pensamiento al nivel, al punto que lo divide de los hermanos, lo divide de la iglesia. Hablo de iglesia como el cuerpo de Cristo, como lo que es. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. De modo que es tan importante tener estos puntos claros. Es muy bueno, muy bonito ir al culto, tener un pastor en el que tú puedas descansar tu cabeza en él, pero más poderoso es de cuando tú recuestas tu cabeza en el pecho del maestro. Verdaderamente eso tiene mucha importancia. Verdaderamente a los hombres de Dios hay que darle su sitio, darle su respeto. Dice la Escritura: someteos a vuestros pastores. Pero la Escritura sigue hablando. La Escritura no para, sigue enseñando y redarguyendo y exhortando. Someteos a vuestros pastores y considerad cuál ha sido el resultado de su obra, qué fruto ha tenido. Porque verdad que la manifestación del Espíritu Santo se puede imitar, puede engañar con una falsa manifestación del Espíritu Santo. Kundalini es el espíritu que gobierna esas manifestaciones, digamos, esas interpretaciones, esas falsas manifestaciones del Espíritu Santo. Es un demonio que se llama Kundalini. Gloria al Señor. De modo que la manifestación del Espíritu Santo se puede falsear, pero no los frutos, porque por sus frutos se conoce el árbol. Y el buen árbol da buen fruto. La calidad del árbol se ve en sus frutos. Así es. Gloria al Señor. De modo que si el Dios Todopoderoso nos manda a servir,
¿Cómo puede ser que haya hermanos que vayan todos los días al culto y deje las armas que están en la calle perdiéndose ahí, de sed muriéndose y de hambre muriéndose? Hablo de hambre y de sed espiritual. ¿Cómo puede ser que se vaya todos los días al culto y no se vaya a alcanzar almas? Y, muy importante, saber trabajar las almas, porque cualquier persona puede adquirir una insignia, digamos una chapa, una credencial en la que dice que es pastor, pero la labor del pastor es muy profunda, es muy seria, es muy responsable el ser pastor, es de muy responsable, de mucha responsabilidad. Yo como hombre de campo, como persona de campo, yo sé lo que es cuidar una oveja, tratar una oveja. Ves que hay unas que son más mimosas, otras son más tercas, otras tienen problemas sentimentales, otras vienen heridas con cortes y cicatrices en su cuerpo. Gloria al Señor, han batallado en esos montes, se han golpeado contra las piedras, han cojeado porque vienen perniquebradas, han andado con el pie torcido, no han tenido un caminar recto en el monte, porque han andado perdidas. Gloria al Señor. La obligación del pastor es arrodillarse, postrarse, como lo hizo el maestro, curar las heridas, lavar los pies de los discípulos. Gloria al Señor. El maestro nos da un ejemplo de cómo tenemos que tratar las ovejas, cómo tenemos que manejarnos nosotros como siervos suyos. ¿Para qué una denominación tan grande si lo que hace las denominaciones es malograr a las ovejas, acumular, como han hecho todas las denominaciones? Y hablo de las poderosas de España, que el Señor reprenda a la bestia. Amontonar ovejas enfermas unas encima de otras. Una tiene un problema sentimental, ya Dios la arreglará. Otra está enferma, Dios la sanará. Otra viene perniquebrada, que se cure, Dios la curará. Otra viene, la mayoría de las personas cuando vienen del mundo, al igual que las personas del mundo que andan en la calle, vienen cargadas de piojos. Las personas cuando vienen al Evangelio necesitan romper toda maldición que trae. Y esto la Iglesia evangélica no quiere entender, que las maldiciones generacionales existen y están activas, que hay que pedir perdón por los pecados que hicieron nuestros mayores allá atrás, como hacía el pueblo de Israel. Ahora le estoy hablando a los estudiosos de la Biblia, a los que de una letra hacen una escultura y te giran la escritura, te la van girando para hacer de ver de que no existe el ministerio de liberación de mi amado Maestro Jesucristo, que no nos lo entrega a nosotros. Yo como ministro de liberación me encuentro con casos muy penosos en los que por falta de conocimiento la gente, como dice la Escritura, el pueblo ha estado pereciendo. Y lastimosamente cómo Satanás engaña a las personas, gloria al Señor, y las enferma. A cualquier cristiano, a cualquier hijo de Dios, digamos a cualquier pastor, venga, a cualquier líder, le preguntas, le hablas de la liberación y te va a decir, ellos están en paz, ellos son libres,
Cada día ellos tienen una pastilla nueva. Cada día hay una obligación nueva en ellos. Hay una ruina nueva, una desgracia nueva y un escándalo nuevo cada día. Y ellos te dicen que son libres. Claro, ellos son libres. Cada día hay más diabéticos dentro de la iglesia evangélica. Diabetes es un demonio. Nosotros hemos hablado con diabetes. Yo he hablado con diabetes y es un demonio. Diabetes es un demonio. Que bien puede venir de muchas generaciones allá atrás en la familia. Fijaros que los médicos cuando atienden un caso de diabetes, lo primero que te pregunta es de que si en tu familia ha habido diabéticos. Entonces, algo pasa, algo está pasando, algo ocurre en el mundo espiritual. Pero la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, no quiere hacerse responsable. Ellos preguntan, ¿por qué Dios me va a hacer responsable? Ellos responden, ¿por qué? Y se preguntan a sí mismos, ¿por qué a mí Dios me va a hacer responsable de los pecados de mis mayores? Sin embargo, el pueblo de Israel, como iba diciendo, cuando el pueblo de Israel estaba esparcido por ahí, haciendo y deshaciendo a su antojo, pecando, perdidos, congregaban a los ancianos del pueblo y cuando se querían acercar a Dios y pedían perdón por los pecados de sus mayores allá atrás. Y se ponían de acuerdo con el Dios Todopoderoso, pedían perdón por el pecado de sus padres y ya estaban otra vez, ya estaban de acuerdo, ya estaban puestos en orden delante del Dios Todopoderoso. ¿En qué pasaje de la Escritura dice que eso se haya quitado, se haya abolido? Porque Jesús vino a cumplir la ley. Y en esto se excusa mucha gente, muchos hermanos. Gloria al Señor. Hay una escritura en Jeremías que dice que a los padres comieron la uva agria y a los hijos ya le dieron la dentera. Ya no se dirá más este dicho en mi pueblo, ¿verdad? La escritura sigue hablando también y solo esa escritura, ellos se cogen a esta escritura y sin embargo vemos de que esa escritura no se cumple, porque verdaderamente todavía a los hijos le están dando la dentera por las uvas que comieron, las uvas agrias que comieron sus padres. Entonces, mucho respeto a la escritura, mucho respeto, esto no es un juego, el mundo espiritual no es un juego, con que aquí hay que estar apercibido, como decía al principio del vídeo, oye, ¿para qué tanto oye si ya Jesús lo hizo? Eso yo pensaba, si ya Jesús lo hizo por mí, oye, ¿por qué? ¿De qué tengo que estar percibido? ¿Del pecado? Como me decía hace poco un líder de muchos años. No, sí, esa escritura es para que no pequemos. Que no pequemos. A un hijo de Dios, cualquier cosa lo va a tumbar. ¿Qué lo va a tumbar? ¿A un hombre lo va a tumbar qué? ¿A un hombre de Dios qué lo va a tumbar? A un hombre de Dios no lo tumba nada, ni nadie. Porque el hombre de Dios, el hijo de Dios, el guerrero, el auténtico, está apercibido de cualquier cosa. Y dice la escritura de que antes de que ocurra, el Señor nos lo hace saber. Y ya vas preparado, vas armado, te preparas para poder defenderte. Sin embargo, las denominaciones han acumulado, como antes bien he dicho, ovejas enfermas unas encima de otras, ciegos guiando a otros ciegos. No abren los ojos al mundo espiritual. No, ya Jesús lo hace, ya Jesús lo hizo. Ni Jesús lo hace, ni Jesús lo hizo porque en este tiempo, porque ya lo hizo. Él ya lo hizo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacerlo. Hubo algo que a mí me ocurrió cuando yo me convertí y es de que yo pensaba como la gente en la iglesia. Y es de que el maestro lo tenía que hacer por mí. Cuando yo tuviera un problema, Señor, Padre eterno, ay maestro amado.
Y no es así como Él quiere que lo hagamos. Porque dice la Escritura en los Corintios de que Él nos ha dado armas que no son carnales, sino son armas espirituales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Para qué nos da armas? ¿Es que se ha equivocado? Ahora, yo les digo una cosa a mis hermanos, sobre todo a los líderes, a los pastores, a los ministerios, a los que llevan tantos años y que cada día tienen una enfermedad nueva y que cada día andan estudiando la letra, la teología, la euminética, la exagesis, el, 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 la interpretación de la letra. Entonces, ¿para qué el maestro nos da armas? ¿Es que él se ha equivocado? Y otra cosa, si a mí me entregan una arma para defenderme, cuando cuando yo vea venir el peligro, si yo no sé manejar este arma, ¿cómo me voy a defender? ¿Me lo pueden explicar? ¿Cómo me voy a defender si el peligro viene a mí y yo tengo un arma y no sé manejarla? Es como si no la tuviera. Entonces, no es como a mí me decía un líder, un pastor, ya anciano en la obra, muy anciano. Esas armas es para no pecar. ¿Para no pecar? Si la Escritura dice que el Hijo de Dios no peca. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay algo que no va bien. Si el Hijo de Dios no peca, ¿para qué nos da armas? Si la Escritura dice claramente, literalmente, que el Hijo de Dios no peca porque la simiente de Dios está en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ah, no, es que esa Escritura te cogen los hermanos, te cogen y te dan la vuelta a la Escritura. Te dan 20.000 interpretaciones para hacerte de ver de que sí se peca. El Hijo de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. A un hijo de Dios no lo derriba nada ni nadie, le hace moverse de su sitio. Porque tiene su pilar, su fundamento está puesto en una roca, en la roca que es Cristo. Gloria al Señor. Es muy penosa la circunstancia que está pasando la iglesia evangélica. Sobre todo, sobre todo de donde yo provengo, de mi pueblo, de mi raza, lo están pasando muy mal y cada día van a peor. Porque si un guía ciego guiare a otro ciego, ambos caerían en el hoyo. Yo he visto personas de muchos años en el culto. Cuando han pasado 20 o 30 años, su vida sigue destrozada, destruida, como en el principio. He visto personas que un día se acercaron a la iglesia para sanarse de una enfermedad. Es lo más normal, porque el ser humano es avaricioso y va donde hay. A Jesús lo seguían para poder comer y despidió en una tarde a más de 70.000 personas porque lo seguían para comer, ya no por los milagros que veían, sino por comer. La iglesia se acerca, perdón, la gente se acerca a la iglesia para ser sanado, pero pasa que la iglesia no sana ni un resfriado, porque no hay poder, no hay poder en la iglesia, en la denominación. En mi pueblo, de donde yo provengo, no hay poder. Desde que murieron los líderes primeros, un tal Emiliano, desde que él ya partió, no se ha visto más milagros en ellos. Sin embargo, ellos dicen que son ministerios de liberación, mentira del diablo. Cuando un demonio se revuelca en un culto, cuando echa un poquito de baba, cuando hace una supuesta manifestación, son los demonios de alto rango, los grandes, los jefes, los poderosos, los príncipes de los demonios que hacen esa manifestación, digamos, ese teatro, para hacer de ver al pueblo de que ya ha salido el demonio. De modo que ellos mismos sacrifican a un demonio
que van a volver a recuperarlo. Cogen al más débil, al más tontito, lo cogen, lo ponen a hacer esas cosas al espíritu, incluso lo sacan fuera para hacer de ver a la iglesia, a la congregación, de que ya ha salido. Y cuando la persona sale de esas cuatro paredes, al rato incluso puede estar sentado después, más tarde, en los bancos nuevamente de la iglesia, nuevamente calentando ese banco, y el demonio que han sacrificado vuelve a entrar, y la persona, hasta que no se saque el demonio de alto rango, la persona no puede ser libre. De modo que hasta que no atrapas la araña, va a haber telarañas siempre. Por eso la iglesia evangélica, como decía el pastor Hammond, va limpiando telarañas, como se ha hecho en muchas ocasiones por mucho tiempo, limpiando telarañas, pero la araña se queda dentro, la araña está dentro. Y si se queda la araña dentro, siga habiendo telarañas, siempre va a estar la telaraña. Gloria al Señor. De modo que esta situación es bastante penosa y lastimosa, porque Satanás sigue engañando al pueblo y sigue haciendo de las suyas, y sigue robando, matando y destruyendo cualquier cosa de la vida del Hijo de Dios. Entonces es muy penoso y lastimoso ver esta circunstancia. Yo, como ministro de liberación, me encuentro con casos que verdaderamente podían haberse evitado por, o sea, habiendo tenido conocimiento. Pero la escritura dice, como dice en el libro de Isaías, que el Seol, el lugar de los muertos, incluso hay traducciones que lo traducen como infierno. No sé yo si será correcta esa traducción, pero dice, habla del lugar de los muertos, porque habla del Hades. Y dice que el Hades ensanchó su vientre, porque la gloria del hombre pereció de hambre y pereció de sed. Y sigue hablando la escritura, y esto ocurrió por no tener conocimiento, por falta de conocimiento. Entonces es bastante lastimoso y bastante penoso que el pueblo de Dios, que supuestamente es el Espíritu Santo quien tiene que hacer y deshacer y enseñar a enseñar al pueblo de Dios, pues ande pereciendo, pasando calamidades, pasando estas desgracias y estas ruinas que ocurre en la iglesia evangélica. ¿Qué pasa? Personas enfermas, o incluso personas que entraron a la iglesia sanas, y al cabo de los años tienen enfermedades muy graves y muy terribles. Entonces es penoso. Me he encontrado con el caso de líderes de muchos años, con una etiqueta puesta de anciano. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque esto no es un juego. Y ellos me han confesado de que ellos no leen la palabra de Dios. Ellos no tienen la palabra de Dios. Ellos no conocen la palabra de Dios. Dice la escritura, y la misma escritura se contesta, se responde, se da la solución. ¿En qué limpiará el joven su camino? Esto es aplicable también a los ancianos. En guardar tu palabra. Tantos pasajes de tapa a tapa de la Biblia donde dice que tenemos que guardar la palabra. La palabra de Dios hay que tenerla, entenderla, retenerla y ponerla por obra. Esto te hace sabio a la persona, y cuando una persona es sabia, la tosquedad, la torpeza huye, y toda tiniebla huye. Pero si una persona no tiene y no entiende la palabra de Dios, Dios, ¿cómo va a tratar con la persona? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí está Satanás, ahí están los demonios, haciendo y deshaciendo a sus anchas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, como dice la escritura. Entonces, esto ocurre mucho en esta denominación grande de aquí de España, de donde, la mayoría son de mi hernia, de la hernia gitana. Es muy penoso, muy penoso.
Y estas personas suelen tener lugares de privilegio, de honor. ¿Cómo se le va a echar las perlas a los guarros? No se le pueden echar perlas a los guarros. Gloria al Señor. Una persona puede tener 20 años y ser un anciano de la iglesia por su madurez en el Señor. Y ellos han hecho ancianos de días que no entienden ni aman la palabra de Dios. Entonces, cuando yo era muy joven y yo quería entender estas cosas, yo no, habían cosas, nada me cuadraba. Porque si una persona es anciana y no fluye el Espíritu Santo en la vida de las personas, ¿cómo pretenden los líderes que el Espíritu Santo fluya en una persona, como ellos dicen, anciana, si no lee la palabra, no tiene la palabra? Pues por eso el Espíritu Santo no se manifiesta en esta denominación. Por eso el Espíritu Santo no se manifiesta. El Espíritu Santo no está ahí. Solamente hay engaño, porque el ego del hombre lo abarca todo y lo ha llenado todo. Lo ha podrido todo, lo ha podrido. Y es muy penoso. Con que sería bueno, sería bueno que, como dice el libro de Isaías, estemos a cuenta y confesar el pecado al Dios Todopoderoso y ponerse a cuenta con, el, con el Creador para que Él pase por alto ese pecado. En ningún momento de la Escritura dice que se hagan congregaciones, denominaciones, prohibiendo una denominación visitar a la otra, sobre todo esta de la que yo me refiero. ¿Cómo puede ser? Si dice la Escritura, si estamos en paz y andamos en luz unos con otros, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Dónde dice aquí si andamos con unos hermanos sí y otros no en luz? No, dice si estamos en paz unos con otros. No hace acepción. Si estamos en paz unos con otros y estamos en luz. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que el pueblo gitano acarrea maldiciones sin quebrantar de nuestros antepasados. Muchas maldiciones que no se han quebrantado. Ellos creen que al ir a Jesús y confesar a Jesús, ya son libres. Y en ningún momento se ha ministrado sobre esta maldición y se han expulsado a los demonios. Porque la maldición, digamos, es un derecho legal que se le da a los demonios para poder estar en las personas. Y otro engaño que yo me he dado cuenta, no quiero que se me pase, otro engaño que yo he visto es de que ellos mismos, los hermanos gitanos, dicen que, a ver, que si ellos están en Jesús, ellos están en el Señor, ¿cómo pueden tener demonios? ¿Cómo pueden ser poseídos un cristiano? A ver, Satanás opera de muchas formas en la vida de las personas. Entonces, daros cuenta una cosa, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. El alma son tus emociones, son nuestras emociones, nuestro pensamiento, quién somos, incluso nuestra ira está en el alma, nuestra agresividad está en el alma. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo se corrompe. Aquí en la tierra vuelve al polvo de donde salió. El espíritu vuelve a Dios, el espíritu es intocable. Como no sea ya casos extremos, como por ejemplo lo que hizo Michael Jackson, lo que han hecho grandes gente famosa, que pastaron su alma con Satanás para darle fama, que por cierto hay muchos seguidores de estos famosos dentro del pueblo de Dios y son personas que pastaron con Satanás, entregaron su alma a Satanás por la fama. Ya hoy día están en el infierno por no haberse arrepentido. Eh, y haberle dado su alma a Satanás por fama. De modo que, gloria al Señor, Satanás está oprimiendo y deprimiendo a las personas, al pueblo de Dios, mediante hilos.
son hilos, son cordones, son unos lazos. Gloria al Señor. El Señor le mostraba a un hermano que como el rayo láser, así es como el rayo láser de un mando, es como es la unión del pueblo de Dios hacia los demonios o como los demonios tienen comunión con las personas. De modo que muchos cristianos creen de que no están poseídos por demonios y verdaderamente lo traen por maldiciones generales, por brujería, porque han practicado brujería o le han enviado una brujería. Entonces, estos son casos que cuando vienen del mundo, la iglesia se tiene que hacer cargo, pero no lo hace, porque no creen en la liberación, no la practican. Sobre todo el pueblo gitano no practica liberación. Y si se manifiesta un demonio y se revuelca y echa dos babas, ya cree que está libre y es nuevamente un engaño de Satanás. Porque el demonio de alto rango, como antes he explicado, sigue dentro. Entonces la araña sigue activa, creando sus telarañas y va para adelante. Es un engaño. De modo que el pueblo sigue pereciendo por falta de sabiduría, falta de conocimiento. De modo que hay 5 puertas de entrada generales, pero en muchos casos es a través el demonio, en una liberación le hemos preguntado, yo le he preguntado, ¿estás dentro o estás fuera? No, no, estoy fuera, porque no soporto la oración de ella o de él, no soporto las lágrimas Satanás, cuando son lágrimas sinceras, Satanás no puede estar ahí. No es que no puede, es que no lo soporta. Podría ser que se acostumbrara. Si no sacase demonios, se va a acostumbrar. Muchas veces los demonios quieren salir de las personas y no pueden salir. No pueden. Ellos me lo han explicado, que quieren salir pero no pueden. No pueden salir porque la persona tiene odio, tiene pecado. Y los demonios me dicen, ya hubiera salido hace tiempo, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Ellos tienen sus órdenes y ellos son estrictos en sus mandamientos que le dan. De modo, si la persona tiene odio, tiene falta de perdón, que es la mayoría de los casos, son demonios de brujería que son enviados a las personas y los demonios van ahí porque los han enviado. Ellos quieren salir porque tú le estás dando la orden y ellos se someten. Quien no se somete es el espíritu humano, el espíritu de los brujos, el espíritu que anda sobre la tierra. El espíritu humano es muy rebelde. Este espíritu fue quien hizo la rebelión en el principio. De modo que los demonios se someten, pero los espíritus humanos les cuesta someterse. Por eso en muchas ocasiones los demonios quieren salir de los cuerpos, pero no pueden. No pueden porque la persona, el hermano, siempre que practicar la liberación con los cristianos, nunca se practica liberación con los mundanos, nunca, hasta que no se arrepiente, reconozca a Jesús como su Señor y suficiente Salvador y le dé la gloria y la honra a nuestro amado Maestro Jesucristo, entonces sí se le puede. Es que ya es nuestro deber practicarle como servidores, como ministros, como líderes, practicarles liberación a ellos, cuando verdaderamente están arrepentidos de su pecado. Entonces es obligación, digamos, de la iglesia. Si la iglesia no lo hace, esa responsabilidad recae sobre los líderes. Gloria al Señor. De modo que cuidado con el tema de decir, soy pastor o soy líder, pero no estás haciendo tu obra. Vamos a leer unos pasajes del libro de Lucas, Gloria al Señor, en el capítulo 12, y dice así, es bastante seria esta escritura, de mano del maestro la recibimos, gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar desde el 33, unos versículos. 33. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús, porque todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo esa división. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor es uno.
Esos tres son uno. Ellos tres son uno. Gloria al Señor. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falte, donde ladrón no llega ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras luces encendidas. Nuestras luces encendidas. Ceñidos nuestros lomos. Gloria al Señor. ¿Cómo se puede ceñir los lomos y cómo? ¿Con palabras? ¿Con letras? ¿Con euminética? ¿Con teología? ¿Con exagesis? ¿Cómo? Mira, el maestro, mi amado maestro Jesucristo, el maestro de aquellos a quien ama, quien le ama a él. Él era un hombre que no tenía letra. Él era un trabajador sencillo. Él iba con su padre cada día a trabajar. Posiblemente a la ciudad al lado, que era Séforis. Era la ciudad de gran auge. Ahí había mucho trabajo. Ellos eran constructores. Se dedicaban a la construcción. Eso de que era carpintero, no. En general, posiblemente se ocuparan de los temas de madera, de las construcciones, el marco de una puerta, una mesa, podrían hacer unos escalones. No que era carpintero, pero bueno, no es tema ahora. Nuestro amado Maestro Jesucristo, él era un trabajador, madrugaba para irse a trabajar, se cansaba, se tendría que coger su agüita, su desayuno, o para media mañana tomar algo. Él, él fue un ser humano como nosotros, solamente que los genes, él, la sangre se la dio el Espíritu Santo, porque el varón es quien aporta la sangre. Gloria al Señor. ¿Verdad que hablo de esta humanidad y me quebranto? Porque veo cómo hizo la obra por obediencia. O como él dice en la escritura, que él aprendió la obediencia. La obediencia es lo más preciado que una persona pueda tener. Porque la incredulidad, a la incredulidad la vomitará. Y la incredulidad no tiene nada que ver con el Dios Todopoderoso. Él quiere personas obedientes y que crean, porque al que cree todo le es posible. Gloria al Señor. De modo que ceñid vuestros lomos. Si no se practica liberación y no se cree en el mundo espiritual, ¿cómo se va a ceñir los lomos? ¿Cómo? ¿Con teología? ¿Cómo? ¿Está todo el día, como se suele decir, todo el día rezando? ¿De palabra? ¿De boca? Cuando un hijo de Dios está en su lugar, hay una comunión que no se rompe en ningún momento. Puedes estar en el lugar que estés, puedes estar haciendo lo que estés haciendo. Esos lazos están ahí abiertos porque eres nacido de Él. Así es. Gloria al Señor. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras luces encendidas. Es que dice también de las luces. La luz, en el principio, la luz era la vida de los hombres, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Penoso. Y vosotros semejante a hombres que esperan, y vosotros semejante a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y tocare, inmediatamente le abra, esté ahí en la puerta, esperando a su Señor, para cuando tocare el Señor en la puerta, le abra. Gloria al Señor. Qué pasaje tan tremendo este. Ya puede tener una persona toda la teología que quiera tener. Gloria al Señor.
Si no está a la puerta apercibido esperando a que el Señor pegue en la puerta para abrirle corriendo. Habla de la intención del corazón, este pasaje. Habla de la entrega, de la obediencia, del amor hacia su Señor. El estar ahí en la puerta, en pie en la puerta, no dormitando, no medio dormido. La Escritura dice que el perezoso ni aún alarga su mano para tomar la comida, para llevar la comida a su boca. Hay que estar apercibido en la puerta, en pie en la puerta, esperando a que el maestro pegue en la puerta porque él viene de las bodas y va a tocar en la puerta. Gloria al Señor. Bienaventurados aquellos siervos los cuales cuando el Señor viniere hallare velándolo. De cierto os digo que Él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Tremenda esta escritura. Gloria al Señor, qué privilegio tan tremendo. Y aunque venga la segunda vela y aunque venga la tercera vela y lo hallare así, bienaventurados los tales siervos. Esto empero sabed que si supiese el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá. Este es el versículo 40 del capítulo 13 de Lucas, libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Gloria al Señor. Hasta aquí estos pasajes, esta escritura que quería compartir. Aquí nos habla que tenemos que estar debatiendo de teología porque ahora los hermanos le han dado por debatir de teología, de letra, de homilética, de la interpretación de la letra. Cuando mi amado Maestro Jesucristo, Él era un trabajador y dice la Escritura literalmente que Él recibió la doctrina del Padre, no de ninguna letra, la recibió del Padre. Entonces yo veo muchos hermanos que pierden su tiempo cada día, están en las redes debatiendo y discutiendo un tema y otro tema y una cosa y otra cosa y las almas se están perdiendo en la calle. Ellos mismos están más perdidos como se dice en España, que el barco del arroz. No te va a salvar hablar de teología, ni de homilética, ni de exagesis, ni de tener más conocimiento que nadie. Eso no te va a salvar. Te va a salvar tu humildad, tu entrega al maestro. El dar fruto, es en gratitud, es por amor. Nosotros vamos a dar ese fruto por amor, en gratitud al maestro. Él nos permite que demos fruto porque la voluntad del Padre, como bien dijo nuestro amado Maestro Jesucristo en el libro de Juan, es de que su voluntad, la voluntad del Padre es de que llevemos mucho fruto. Y un fruto que permanezca, no mucho fruto, un fruto que caiga. Pues yo he visto arbolitos, yo los he tenido, que tienen algún problema, no están bien nutridos, sus raíces no están bien arraigadas a la tierra, no están agarradas, están débiles. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el tiempo de la floración, para dar el fruto, florecen mucho, mucho, incluso muchas frutitas cuajan, agarran, ¿vale? Hasta aquí todo va bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya forma lo que es el fruto, no lo soporta y lo pierde, lo tira. Entonces es un problema bastante serio. Es un problema que necesita fundamento. Ese árbol necesita tener mucha alimentación, necesita ser sanado de su enfermedad. Pero claro, los hermanos dicen que no se necesita liberación, no se necesita el ministerio de liberación.
que ministerio de liberación no existe. Don de liberación sí he conseguido como mucho que me lo certifiquen, que sí, que don de liberación sí, sí puede ser, me han dicho los hermanos. Vamos a ver, un pastor puede, el pastorado es un don. Ser pastor es un don. Ahora está en la persona de llevarlo a ministerio o dejarlo en un don. Un profeta, no él da una profecía, el profeta puede ser igualmente, eh, puede ser que se lo tome en serio, sea 24 horas 7 días a la semana, sea profeta eh, o sea un simple profeta o lo lleva a ministerio. Cualquiera de los dones se puede llevar a ministerio. El que sirve en servir. Si sirve y no lo lleva a ministerio, pues entonces habrá que pedir cita para que el pastor sea pastor, el profeta sea profeta, el evangelista sea evangelista, o el que haga los milagros. Entonces eso no es lo que te dice la escritura. Gloria al Señor. Por eso uno de los mayores galardones que pueda tener, de la insignia más grande que pueda tener una persona, es, y del privilegio más grande, es poderse ocupar en lo que el Señor le ha llamado. Porque no todos dan profecía, no todos hacen milagros, no todos hablan lengua. Entonces cada uno en su sitio. Yo soy servidor. Por eso mi nombre es servidor Antonio Gabarre. Yo sirvo. Y sirvo las 24 horas. Y si a mí el maestro me levanta, me despierta a medianoche a orar por un tema, para interceder por un tema, yo me levanto y lo hago. Y si hay un hermano que tiene problemas y confía en mí y cuenta conmigo, pues yo voy a llevar su carga. Porque él ha confiado en mí, yo soy un servidor. Y yo estoy para servir al Señor, al Dios Todopoderoso y a su iglesia. Porque es muy bonito decir, hoy mi hijo, yo quiero mucho a mis hijos, yo quiero mucho, o que un padre lo diga, yo quiero mucho a mis hijos, pero no nos ponemos en el lugar del Dios Todopoderoso, de un hermano nuestro en la fe, que lo maltratemos o lo miremos por encima o no le ayudemos, no lo socorramos. Entonces, ¿de qué nos sirve decir mi hijo, mis hijos, sigue siendo egoísmo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y si alguien necesita para cualquier ministración, cualquier problema que tenga espiritual o consejería, pues puede contactar conmigo al privado y también estamos en TikTok, servidor Antonio Gabarre, gloria al Señor, todos juntos y servidor con mayúscula, la primera S, A de Antonio mayúscula y la G de Gabarre mayúscula. Que el Señor os bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, te doy la gloria y la honra, te doy gracias por permitir compartir con mis hermanos, compartir con tu pueblo esta transmisión, compartir este deseo de que tu pueblo sea corregido y sea alimentado. Te doy la gloria y la honra, te doy gracias por todo en el nombre de mi amado Maestro Jesucristo. Amén y amén.